9 de junio de 2026, Ciudad de México, conferencia de prensa del PRI. Y Alito Moreno mira a los periodistas directamente a los ojos y suelta esto. ¿Ustedes creen que vamos a ir otra vez con otro invento al 2030? No, compañeros. Aquí sí se necesita gente profesional. Un invento. Sí llama a Alito Moreno, a Xochitl Gálvez, a José Antonio Meade, a los dos candidatos presidenciales que el PRI avaló en los últimos 2 sexenios. Inventos. Y luego va más lejos. La gente lo que quiere hoy es quien resuelva los problemas del país. Esto no es de buenas personas. Así que ya lo saben. El próximo candidato presidencial del PRI no será ciudadano, no será externo y no tiene que ser honesto. Tiene que ser priista. Yo necesito que escuches bien lo que acaba de pasar aquí, porque lo que Alito acaba de decir cambia completamente el juego político mexicano de cara de entender el 30. El villano de esta historia no es Morena, no es el gobierno federal. El villano de esta historia lleva décadas viviendo dentro del propio PRI. Se llama contradicción. Porque Alito Moreno está diciendo que el partido necesita un candidato propio, con trayectoria, con arraigo en la militancia. Y al mismo tiempo, en las encuestas, el nombre que lidera las preferencias dentro del PRI para 2030 no es un viejo cuadro tricolor, es Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, feminista, activista comunicadora con el 26.7% de preferencia entre el electorado general. Y Alito, el hombre que acaba de declarar que el PRI necesita militantes puros, parece con el 18.4%, detrás de una figura que construyó su perfil en la sociedad civil. No exactamente el arquetipo del político profesional que acaba de describir en cámara. Esto importa muchísimo más allá de los nombres. Estamos hablando del alma del PRI. El partido que gobernó México 71 años consecutivos perdió el poder en el año 2000 y desde entonces ha tomado una decisión diferente en cada elección presidencial. 2006, candidato propio Roberto Madrazo. Tercer lugar, humillación histórica. 2002, candidato propio Enrique Peña Nieto. Ganó la presidencia. Pero lo que vino después destruyó la imagen del partido para una generación entera. 2018, candidato ciudadano José Antonio Meade. Tercer lugar, PRI aplastado. 2024, candidata externa Xochitl Gálvez. Segundo lugar, PRI casi invisible en la boleta. Entonces Alito dice, ven, sin candidato propio perdemos de todas formas. Y encima perdemos nuestra identidad. Suena lógico. Pero hay algo que no está diciendo, y eso es lo más importante de todo este video. Porque si el PRI pone candidato propio, ese candidato tiene que sobrevivir 4 años de campaña permanente con el expediente de Alito como sombra. Un expediente que incluye desafuero, desvío de 83 millones de pesos y 5 denuncias penales. En este video vamos a hacer lo que los medios no están haciendo. Vamos a analizar exactamente qué significa candidato interno para el PRI de Alito Moreno en 2030. Vamos a ver quiénes son los perfiles reales que hay en la mesa. Vamos a revisar el expediente legal de Alito y preguntarnos si puede sobrevivir políticamente hasta 2030. Y al final vamos a responder la pregunta que nadie está formulando directamente. Alito Moreno se está destapando a sí mismo para la presidencia. Quédate hasta el final. Esta es la historia del partido más antiguo de México tratando de reinventarse y no está saliendo bien. Antes de comenzar, quiero tu opinión ahora mismo. ¿Crees que el PRI tiene posibilidades reales de ganar la presidencia en 2030 con un candidato propio? Escríbeme en los comentarios si puede o ya se acabó. No importa si eres de izquierda, de derecha o no tienes partido. Quiero saber qué piensa esta comunidad. Empezamos. Para entender lo que Alito dijo el 9 de junio, primero hay que entender lo que está admitiendo. El líder del PRI está reconociendo en público algo que su partido tardó 6 años en procesar, que apostar por candidatos ciudadanos no funcionó. Y tiene razón en los números. En 2018, con José Antonio Meade, el PRI obtuvo el 16.4% de los votos presidenciales, el peor resultado de su historia hasta ese momento. En 2024, con Xochitl Gálvez, el PRI dice-pier prácticamente de la boleta. Fue Morena quien puso el nombre, fue el PAN quien lideró la coalición. El PRI fue un socio menor que prestó su registro. En el 18 nos dieron una chinga y en el 24 una supermadriza. Eso lo dijo Alito Moreno textualmente frente a cuadros de su partido. Pero ¿quién los mandó a esas batallas sin candidato propio? El propio liderazgo del PRI. Alito lleva en la dirigencia del partido desde 2019. 2 derrotas que critica ocurrieron bajo su conducción. Así que la pregunta no es si el PRI debe tener candidato propio. La pregunta es, ¿bajo el liderazgo de quién? Y la respuesta que Alito está insinuando genera más preguntas que respuestas. Alito dice que el PRI necesita perfiles internos con militancia y trayectoria. Pero el mercado electoral tiene otra opinión. La encuestadora México Elige publicó en abril de 2026 el mapa de preferencias para la candidatura presidencial del PRI. Y los números son reveladores. Primer lugar,
Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, 26.7 preferencia general, 25% entre simpatizantes priistas. Rojo de la Vega tiene 39 años, llegó a la política desde el activismo feminista, ganó la alcaldía de Cuauhtémoc en 2024 con una coalición PAN, PRE y PRD. Es exactamente el tipo de perfil que Alito describe como invento o experimento ciudadano. Segundo lugar, Alejandro Alito Moreno, 18. 4% preferencia general, 16 simpatizantes del PRI. Tercer lugar, Ildefonso Guajardo, 15.9%. Cuarto lugar, Manlio Fabio Beltrones, 15.8%. Quinto lugar, Manolo Jiménez, gobernador de Coahuila, 10.8%. ¿Lo ves? La figura con más fuerza dentro del partido más moderno es una mujer que no surgió de las estructuras tradicionales del PRI. Y el hombre que habla de candidatos internos y militantes puros está en el segundo lugar de su propio partido. No en el primero, esto no es solo una paradoja estadística. Es el síntoma de una fractura profunda dentro del PRI entre lo que dice su dirigencia y lo que quiere su base. Alito Moreno habla de 2030 como si tuviera el camino libre, pero tiene un pequeño problema. En julio de 2025, Fiscalía Anticorrupción del Estado de Campeche presentó una solicitud de desafuero ante la Cámara de Diputados. La acusación: peculado y uso indebido de atribuciones por el presunto desvío de 83.508.000 pesos durante su gestión como gobernador de Campeche entre 2015 y 2019. No es la primera vez. El primer intento de desafuero comenzó en 2022 y fue desechado por falta de seguimiento de la propia Fiscalía. Pero el segundo intento llegó con nuevas carpetas judicializadas y 17 personas relacionadas con el caso, incluyendo exfuncionarios que ya fueron detenidos. En marzo de 2026, la sección instructora de la Cámara de Diputados reactivó el proceso. Alito responde como siempre: he ganado todas las batallas jurídicas, se las volveré a ganar. Y tiene razón en que hasta ahora ha logrado frenar el proceso. Un juez federal incluso ordenó a la sección instructora cerrar el expediente en un momento del trámite. Pero el proceso no está cerrado, está activo. Y aquí está la pregunta que ningún analista político está formulando directamente. ¿Puede Alito Moreno construir una candidatura presidencial para 2030 mientras tiene un proceso de desafuero activo en su contra? ¿O el discurso de candidato interno del PRI es la forma más inteligente que tiene para usar el partido como escudo? Si este análisis te está pareciendo útil, suscríbete ahora y activa la campana. Lo que viene en la segunda mitad de este video es lo que la prensa convencional no se atreve a decir. Hay algo que Alito no puede resolver con ningún discurso: la imagen del PRI en el imaginario colectivo mexicano. Cuando Alito dice políticos profesionales con trayectoria, hay millones de mexicanos que escuchan Fobaproa, Halconazo, Tlatelolco. El PRI de los 70 años de partido de Estado. La época en que ganar elecciones era un trámite administrativo. Y eso tiene un efecto político muy concreto. Hay un diputado que renunció al PRI el 8 de junio de 2026, un día después de las elecciones de Coahuila, 30 años de militancia, y lloró al anunciarlo frente a las cámaras. No porque Morena lo persiguiera, sino porque dijo: el partido ya no era el que él conoció. Un militante de 3 décadas llorando al dejar el PRI después de que su partido ganó 16 de 16 diputaciones en Coahuila. Eso dice mucho sobre la brecha entre el triunfalismo de Alito y lo que viven los cuadros del partido en la base. Y hay más. Cuando Alito dice que el PRI necesita un candidato que resuelva los problemas del país y no simplemente uno que parezca honesto, está tocando un nervio muy específico del electorado mexicano. Está diciendo, sin decirlo, que la honestidad es un lujo político, que lo que importa es la eficacia. Es el argumento más viejo del priismo: nosotros gobernamos de verdad, aunque la forma no sea bonita. El problema es que ese argumento fue exactamente lo que hundió al PRI en 2000 y lo que Claudia Sheinbaum usó como manual de vuelo en 2024. Eficacia política sin legitimidad moral ya no vende en México. Y el PRI Alito todavía no ha entendido por qué. Voy a hacer la pregunta que ningún periodista de los grandes medios le hizo directamente a Alito Moreno en la conferencia del 9 de junio. Estás hablando de ti mismo porque mira la secuencia. Alito Moreno ganó Coahuila 16 de 16 el 7 de junio. 2 días después convoca una conferencia de prensa y anuncia que el PRI tendrá candidato propio en 2030. Describe el perfil del candidato ideal: militante con trayectoria, capaz de ganar, con carácter y determinación. Cuando le preguntan directamente si él podría ser ese candidato, no descarta nada. En el PRI hay figuras, podemos muchos constituir el mejor proyecto para este país. Podemos muchos, incluido él. Esto no es nuevo. En octubre de 2025 ya había dicho abiertamente que él reúne las condiciones para buscar la candidatura presidencial. Y en una reunión privada que trascendió a los medios hace años, llegó a decir que si Morena gobernaba mal, en 2029 el país estaría tan incendiado que los mexicanos pedirían una persona con huevos que arregle el país. Y golpeó la mesa. La lectura política es bastante clara.
Coahuila le da a Alito la narrativa que necesita. El PRI puede ganar. Y si el PRI puede ganar, Alito puede ser el candidato que encabece esa victoria. El problema es que las encuestas no le dan el primer lugar. Y el proceso de desafuero sigue abierto. Dale like a este video si quieres que sigamos dándole seguimiento a todo lo que viene con el PRI rumbo a 2027 y 2030. Este canal va a estar aquí cuando se destapen los candidatos. Llegamos al fondo del asunto. El PRI tiene hoy exactamente dos caminos hacia 2030. Camino 1, candidato interno, militante político profesional, como dice Alito, como Manlio Fabio Beltrones, Ildefonso Guajardo, Manolo Jiménez o el propio Alito. Perfiles con décadas en el sistema, conocidos por la maquinaria política, desconocidos o rechazados por el electorado joven. Que el electorado vea al PRI de siempre y vote por Morena o por cualquier alternativa nueva. Camino 2, candidato renovador con proyección pública, capaz de atraer votos más allá de la base priista. Alessandra Rojo de la Vega, por ejemplo. Líder en las encuestas, perfil moderno, sin el peso histórico del viejo PRI. El riesgo, que Alito y los cuadros tradicionales del partido la bloqueen porque no es suya, porque escapa a su control, porque el partido de verdad no la acepta desde adentro. Aquí está la trampa perfecta en la que el PRI lleva atrapado desde el año 2000. Si pone un candidato viejo y conocido, pierde votos, pero mantiene el control interno. Si pone un candidato fresco y viable, puede ganar votos, pero pierde el control del partido. En ambos escenarios, Alito Moreno termina siendo el cuello de botella, porque mientras él siga siendo el presidente del partido, cualquier decisión pasa por sus manos, y sus manos tienen un expediente abierto en Campeche con 83 millones de pesos en juego. El PRI no tiene un problema de candidatos, tiene un problema de liderazgo, y ese liderazgo tiene nombre y apellido. Ya lo vimos todo. Ahora la síntesis. El 9 de junio de 2026, Alito Moreno dijo algo que parece una estrategia de partido, pero que en realidad es una operación de sobrevivencia personal. Al declarar que el PRI no pondrá candidato externo en 2030, está haciendo tres cosas al mismo tiempo. Primero, borra de la conversación a cualquier perfil ciudadano o externo que pudiera llegar al partido con más popularidad que él y desplazarlo de la dirigencia. Segundo, se coloca a sí mismo como uno de los políticos profesionales calificados para ser candidato, usando la victoria en Coahuila como trampolín. Tercero, construye una narrativa de identidad partidaria que convierte su propia permanencia en el liderazgo del PRI en algo necesario para la sobrevivencia del tricolor. Es inteligente, hay que reconocerlo. El problema es que los números no lo acompañan. Las encuestas lo ubican segundo, detrás de una alcaldesa que encarna exactamente el tipo de perfil que acaba de descalificar. El proceso de desafuero sigue activo. Y un diputado lloró al renunciar al partido el día después de su mayor victoria en años. El PRI ganó Coahuila, pero el PRI no está bien. Y mientras Alito habla de 2030, la pregunta real es si llegará a 2027 con la misma estabilidad que tiene hoy. Antes de que te vayas, tres preguntas que no tienen respuesta todavía y que necesito que respondas en los comentarios. Primera, ¿el PRI de Alito Moreno tiene realmente posibilidades de ganar la presidencia en 2030? ¿O Coahuila es la última victoria de un partido en extinción lenta? Segunda, si Alessandra Rojo de la Vega lidera las preferencias del electorado para ser candidata del PRI, ¿Alito la va a dejar ganar la candidatura? ¿O va a hacer lo que siempre ha hecho, controlar el proceso desde adentro? Tercera, ¿el proceso de desafuero en Campeche va a llegar a algún lado antes de 2027? ¿O Alito seguirá ganando todas las batallas jurídicas y llegará intacto a posicionarse como candidato presidencial? Escriben. Comparte este video con alguien que todavía crea que el PRI desapareció. Porque Alito acaba de demostrar que el tricolor sigue vivo, que sigue teniendo ambiciones y que sigue siendo el mismo. Y eso, dependiendo de quién seas, puede ser una buena noticia o exactamente el problema.